Desde cerca de las 6 de la mañana en la zona de Puentecilla, específicamente en la reserva forestal, en donde se produjo este nuevo enfrentamiento entre los elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta y los criminales de la agrupación campesina armada EP, un desprendimiento, una célula criminal que se desprendió del Ejército del Pueblo paraguayo y que al parecer inclusive ya estaba atravesando por ciertos conflictos internos. ¿Por qué hablamos de esta situación? Porque hablamos primeramente de los hermanos Balbuena Mariz, uno de ellos quien ayer también aparecía como uno de los abatidos, y principalmente hablamos de este clan familiar. Ya habían tenido problema por el liderazgo de la agrupación campesina armado en contra de los hermanos Bernal Maíz, y ahora la versión más fuerte es que precisamente estos dos últimos, los hermanos Bernal Maíz, ya hayan sido asesinados inclusive por los Balbuena. Ahora, con respecto a el procedimiento fiscal, hoy en esa zona del país, que ya fue básicamente el levantamiento de los cuerpos y así también de todas las evidencias halladas en ese sitio, es impresionante la cantidad de armas que fueron incautadas. Hablamos inclusive de municiones para cada una de ellas. Es más, un último abatido prácticamente estaba realizando disparos con la última arma que le quedaba para tratar de evadir a la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta. Con respecto al reconocimiento, si bien ayer ya se hablaban de algunas identidades, hoy solo dos pudieron ser reconocidos, y estamos hablando de Emiliano Romero Valiente, de 23 años, y Víctor Mariz Domínguez, de 51 años, hermano de los hermanos, tío de los hermanos Balbuena Mariz. Entonces, la situación es la siguiente. Al parecer, tanto Elisandro Balbuena como Freddy Florenciano no están registrados en el sistema AFIS de la Policía Nacional, no cuentan con huellas que los identifique, tampoco con documentos, por ende se va a proceder a mecanismos científicos más específicos para el reconocimiento de estos cuerpos, y ya habían solicitado inclusive al juzgado la extracción de sangre para el reconocimiento por ADN. Cada cuerpo presentaba entre 1 y 2 impactos de bala, nos mencionaba el fiscal, así también los agentes policiales nos detallaban y qué específicamente el poder en este caso de fuego que tiene cada una de ellas. Destacar que una, y ustedes podrán notar que es la que aparenta ser más nueva, el fusil, presumiblemente sea una que fue robada durante un enfrentamiento en la zona de San Alfredo, durante el cual los criminales asesinaron a 2 policías y a un guardia de seguridad. En aquel entonces se alzaron con sus armas, y una de estas es la que aparentemente ahora fue recuperada del poder de los criminales abatidos. Estas eran las repercusiones. Horas del día de hoy nos hemos trasladado hasta el lugar de los hechos, un lugar distante aproximadamente a 20 kilómetros de la localidad de Puentecilla. En ese sentido hemos procedido a realizar el levantamiento de 4 cuerpos, todos de sexo masculino. También hemos levantado las evidencias que aquí ustedes están teniendo a su disposición. En ese sentido hemos realizado la verificación de los cuerpos en forma primaria, ya que hemos dispuesto el traslado de los cuerpos a la morgue judicial de la ciudad de Asunción para mejor análisis, y en ese sentido podemos también dar la información de que de los 4 cuerpos hemos podido identificar a 2 de ellos. 2 de ellos no reaccionaron, o sea, no arrojó datos en el sistema de AFIS de la policía, y las personas que hemos identificado plenamente, se trata uno de ellos de Víctor Mariz Domínguez. La otra persona se llama Emiliano Romero Valiente, y otras 2 personas más que no pudimos identificar. Ya ese trabajo se va a realizar más minuciosamente en la ciudad capital. Con estas evidencias se confirman de que efectivamente estas personas se formaban parte del grupo activo. Entiendo que sí, teniendo en cuenta que de las 3 personas abatidas, las 3 personas estaban con ropa camuflada,
Dos de ellas tenían tatuaje con la insignia del AKP y estimamos que efectivamente son personas que por la característica y por las vestimentas y por el lugar donde se encontraban pertenecen al AKP. El área fue totalmente asegurada. En la zona ya estimamos que no habría gente, pues nosotros realizamos el procedimiento sin ningún inconveniente. ¿Hay elementos fiscal que puedan suponer de que estas personas estaban, digamos, en el lugar por más tiempo, instaladas en algún campamento? Encontramos una carpa precaria, ¿verdad? Lo cual nos lleva a presumir, digamos, de que no estaban mucho tiempo en dicho lugar. Estaban en constante movimiento. Estaban en constante movimiento. ¿No maneja usted la hipótesis de que presumiblemente del lado brasileño habrían pasado, digamos, acosados por la policía brasileña? En realidad tenemos que referir de que hemos encontrado los 3 cuerpos, como te dije, que con ropa camuflada, inclusive la vestimenta es de producción de industria brasilera. Es por eso de que estimamos que podría también ser una hipótesis de esa posibilidad. Para nosotros la evidencia confirma plenamente la actividad que desarrollaban estas personas. Plenamente, estaban con la habitual prenda de vestir, el camuflado, tenían las botas de lluvia, estas 3 personas. Y había una persona también de particular, pero que también tenía un arma en su poder. Ahora, ¿a través de qué proceso serán identificados estos cuerpos? Y estamos viendo la posibilidad también de la realización de ADN. Estamos solicitando al juzgado justamente la autorización para ese tema y también a través de las huellas dactilares que también se levantaron las muestras. Se encontraron cuadernos, fiscal, anotaciones específicas, si bien no se puede mencionar mucho, pero encontraron algún elemento, datos llamativos. Hay algunos datos que serán analizados en su momento por personal de antisecuestro. ¿Algún plan de secuestro, nuevas operaciones del grupo criminal? No, ese tipo de información. Del cuerpo número 1 que no tenemos todavía identificado, se encontró varios cargadores y una pistola conteniendo cartuchos vivos, y también en el momento que la inspección portaba las personas portaban en la mano preparado para ser disparado, y en la recámara ya tenían totalmente activado para los disparos. ¿Qué calibres son esos cartuchos, comisario? Calibre 9 milímetros es la pistola, y los revólveres son 7.62 por 39. Esos son las balas. De armas largas, comisario. Así mismo, presumimos que esta persona está portando un fusil, pero cuando cayó abatido posiblemente fueron recogidos por otro de sus compañeros que se dieron la fuga. ¿Cuál es la arma que se presume pertenecía a los policías atacados en San Alfredo, comisario? Es lo que estamos sospechando a la persona, como nosotros tenemos identificado, persona número 4, al Romero Domínguez, que presumimos que tiene el fusil que le pertenece a la policía. ¿La pistola, comisario, es de la policía también o no? ¿Esta pistola? No podemos todavía determinar esa parte, pues no, los números se han borrado, los números de serie del mismo. Salvo la sospecha del arma de los policías, de las otras no se tienen algunas referencias todavía. Hasta el momento vamos a hacer los estudios técnicos comparativos del sistema IBIS, a ver si guardan de relación con diferentes hechos, ya que se presume que han cometido anteriormente. Además de las armas, documentos en la mochila se encontró, solo esto que estamos observando ahora, papeles. Se encontró 4 cuadernos. Y con respecto al lugar, el sitio, la reserva natural en donde se produjo este enfrentamiento en la zona de Puentecillo, cabe destacar que al sector es prácticamente imposible ingresar vía terrestre porque goza de una vasta vegetación por tratarse de una reserva natural. Sí, desde el aire pudimos notar varios senderos, inclusive, que hace presumir, y por sobre todo debido a la actividad que se desarrolla en esa parte, porque no solo están los criminales ideologizados, sino también en ese punto operan quienes realizan plantaciones de marihuana y trafican con cocaína hacia el Brasil. De hecho, también existen varias pistas clandestinas. Desde el aire uno puede observar inclusive vastas extensiones de suelo desmechados, o sea, porciones en las cuales antes, por ejemplo, habían árboles, pero que fueron talados para el cultivo de marihuana. Finalmente, estas personas aprovecharon aquellas reservas de bosque en donde
la vegetación nutrida impide la visualización desde el aire, por eso muchas veces permanecen ocultos en esos sectores boscosos del país, principalmente en la zona norte del país. Aterrizamos en el sitio y a partir de ahí pudimos identificar la zona en donde se produjo el ataque. Acabamos de descender de uno de los helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta en este sector que ustedes podrán observar, tiene como característica un extenso pastizal, sector que anteriormente era utilizado para la plantación de marihuana. Una vez que nos adentramos y vamos caminando por senderos que fueron conformados por las personas que estaban operando en este sector, vamos a ingresar y ahí ya se puede notar inclusive el difícil acceso a la zona, siempre camuflayados los elementos del AKEP en este sector utilizaban estos senderos para escapar o permanecer ocultos de los elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Avanzando un poco más, ya rápidamente nos vamos a encontrar con el campamento, que a diferencia de otros, al parecer era temporal. Teniendo en cuenta la logística, nosotros pudimos notar y encontrar vestigios de alimentos y así también otros elementos para la subsistencia, pero que aparentemente eran de uso temporal, a diferencia de otros campamentos que ya habíamos observado, por ejemplo, en la zona de Cerro Membuy específicamente. Ingresamos a este mechón de bosque que ya está cubierto inclusive por los árboles. De esta manera ellos evitaban ser vistos desde el aire, y ya nos encontramos con esta carpa en donde encontramos varios vestigios de la permanencia del grupo criminal en este sitio, como por ejemplo camas improvisadas con sábanas y frazadas, algunas vestimentas, también carne termoprocesada, enlatada, y varios otros productos alimenticios, también gaseosas e inclusive latas de cerveza. Algo que nos llama la atención es la utilización también por parte de los mismos de antiinflamatorios y corticoides, es decir que la logística accede a medicamentación para los mismos. Acá se produce el primer enfrentamiento y ya en este sector vamos a encontrar rastros del sitio en donde cayeron abatidas las dos primeras personas. De hecho, aún podemos notar manchas y rastros de sangre en este sector. Aquí cayeron abatidas dos personas y un poco más en este sector también en la otra. Pero una que intentaba escapar hacia este sector, siempre utilizando los senderos boscosos, y ya nos adentraremos unos kilómetros más para encontrar el sitio en donde fue abatida la última persona en un enfrentamiento que se produce en una distancia de tiempo de cerca de 2 horas aproximadamente del primero. Seguimos caminando por este sendero boscoso de la reserva Paso Bravo acá en Puenteciño, porque del campamento que les mostrábamos recién, de aquí unos 500 metros aproximadamente, nos encontramos en el siguiente sitio, que es el lugar preciso en donde se produjo la última baja de este elemento del grupo criminal AKEP. Se encuentra en este sector específicamente en donde podemos observar inclusive un poco de tierra removida. Al parecer, esta persona desesperada con arma de fuego en manos, intentando responder inclusive a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, buscaba otros senderos que lo conduzca a un sector más oculto para tratar de escapar de la intervención que derivó en la baja de 4 elementos muy importantes del AKEP. No, realmente aprovechando algunos recursos naturales, los criminales para guarecerse en sectores en donde no pueden ser observados por las fuerzas de tareas conjuntas. Por de pronto, mencionar que ya poco después del mediodía los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue judicial, en donde van a ser inspeccionados por el doctor Pablo Lemir a fin de determinar las características de las heridas y tratar de identificar vía ADN a las personas que no fueron identificadas, pero quienes se suponen serían integrantes y principales líderes de esta gavilla, Fernanda Angie.
Importantes realmente estos procedimientos que se siguen realizando ahí en la zona norte del país, Alexis, y teniendo en cuenta también todas estas aristas llamativas de la investigación y también de las incursiones que están realizando en estos momentos también miembros de la Fiscalía, de la Policía también, de la Fuerza de Tarea Conjunta en el lugar, tratando de tener todas las evidencias. Sí, exactamente. Ahora, decíamos, Alexis, con esto ayer hablaban algunas autoridades, por ejemplo, que ya se estaría hablando nuevamente de una disolución de este grupo en particular, ¿o no es todavía tan así? Y quedarían dos, básicamente porque el grupo ya estaba operando con 6 integrantes, algunos de ellos abatidos. Pero históricamente, recordar que es una célula, una de las más sangrientas también de la organización criminal, que se ha caracterizado desde un principio por perder a sus referentes o a sus cabecillas que conformaban finalmente clanes familiares. Albino, Jara Larrea, por ejemplo, y su hermano, posteriormente las hermanas también que iban tomando la posta, Bernal Maíz, los hermanos quienes en disputa con los Valbuena Mariz aparentemente ya habrían fallecido inclusive, o sea, es un grupo que no solo se ha caracterizado por ser abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta, sino también por limar sus asperezas de una manera muy extrema. Y por sobre todo pareciera que va mutando, de a poco va nuevamente teniendo nuevos líderes, reagrupaciones, así como mencionabas, Alexis. Ahora, quedará entonces pendiente el reconocimiento y la identificación ya 100% confirmada de los otros dos cuerpos más ya aquí en Asunción entonces. Que serán los próximos días, teniendo en cuenta que no están registrados, no aparecen en el sistema dactiloscópico de AFIS, por ende, hasta ahora son NN, pero en base a sus características físicas y al reconocimiento también de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, serían estas personas ya mencionadas inclusive y cuasi identificadas en base a esos elementos. Bueno, Alexis, completo informe como siempre. Vamos a estar al pendiente de las informaciones que surjan ahí desde el norte del país. Será hasta mañana, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos.